Hola, bienvenidos al área de Ciencias Naturales, al espacio curricular de Química 2 del Centro de Educación Media Gubernamental Héctor Ramón Troches. El lugar, el Níspero Santa Bárbara. Docente Jimmy Sagastume. La unidad con la que vamos a trabajar es soluciones. El tema, concentración de soluciones químicas, porcentual referido a la masa y partes por millón. Dirigido para los alumnos de 10º grado de BCH y de BTP. Expectativas de logro: identificar la diferencia entre soluto y solvente, calcular el porcentaje referido a la masa y partes por millón, ppm, en la concentración de soluciones. Saberes previos: ¿qué es una solución? Tenemos que saber ya qué es una solución. ¿Qué es masa y cuál es la unidad de medición de la masa? ¿Qué es volumen y cuál es la unidad de medición del volumen? Y tenemos que saber convertir unidades físicas y químicas. Tema: concentración de soluciones químicas, porcentual referido a la masa y partes por millón. Soluto: es el compuesto que se disuelve o el menos abundante en la solución. Solvente: es el agente que disuelve o el compuesto más abundante de la solución. Solubilidad: describe la cantidad de una sustancia, soluto, que se disuelve en una cantidad específica de otra sustancia, o sea, un solvente, en condiciones determinadas. Un ejemplo más claro tenemos el agua con azúcar o lo que más conocemos como azucarada. El soluto es el azúcar y el solvente es el agua. Porcentaje en masa: este método expresa la concentración de solución como el porcentaje de soluto en determinada masa de solución. Partes por millón, ppm, es una unidad de medida con la que se mide la concentración. Determina un rango de tolerancia. Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia, agente, etc., que hay por cada millón de unidades del conjunto. Porcentaje en masa: esta es la fórmula para sacar el porcentaje en masa de una solución. Dice que la masa en gramos del soluto se divide entre la masa total de la solución. Si el soluto está en gramos, el total de la solución también debe de estar en gramos. Eso lo dividimos y luego lo multiplicamos por 100. De esa manera está determinada la fórmula. Luego tenemos la siguiente fórmula, que es para sacar partes por millón, ppm. Hay dos fórmulas generales para poder sacar las partes por millón o ppm. La primera es masa en gramos del soluto entre los gramos o mililitros de la disolución multiplicadas a la exponencial 10 elevado a la 6. O también podemos calcular las partes por millón, masa en miligramos de soluto entre los litros o kilogramos de la disolución. Esas son las dos fórmulas con las que podemos trabajar para sacar las partes por millón. Ejemplo 1. Calcular el porcentaje en masa y partes por millón de las siguientes soluciones: 25.0 gramos de NaBr, bromuro de sodio, más 100.0 gramos de H2O. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Y los datos que tenemos es, primero vamos a sacar el soluto. ¿Cuál es el soluto? Tenemos que son los 25 gramos de NaBr. Luego la masa del solvente. Primero sacamos la masa del soluto, luego la masa del solvente. El solvente es el agua. Sabemos que el agua es el solvente universal y dice que tiene 100.0 gramos de H2O. Ya tenemos los primeros dos datos. Luego me toca sacar la masa total de la solución, es decir, la suma total del soluto y del solvente. Luego sacar lo que me pide el porcentaje en masa, pongo un signo de interrogación porque no sé cuál es, y ppm, partes por millón, pongo también signo de interrogación porque no sé cuánto tengo. Luego de hacer esto, pues hacemos la suma de 25 gramos y 100 gramos y me da 125 gramos de la solución. Luego coloco la fórmula, que es porcentaje en masa, que es lo primero que me piden, masa en gramos del soluto entre la masa total de la solución multiplicado por 100. Sustituyo valores y la masa en gramos del soluto es 25, que era esta que teníamos aquí, 125 gramos, que era el total que nos dio de la solución, lo dividimos y luego lo multiplicamos por 100, 0.2 por 100, y lo hacemos en la calculadora y de esta manera nos queda 20% gramos de NaBr, es decir, 20% gramos de bromuro de sodio. Ese es el porcentaje en masa. Luego me piden sacar las partes por millón y coloco la fórmula que esté acorde a los datos que tenemos. Y los datos que tenemos son las masas en gramos. Me dice ahí que debo de dividirlo entre los gramos o los mililitros de la disolución. En este caso pues tenemos los gramos de la disolución multiplicado por la exponencial 6. Sustituyo los valores, masa en gramos, que es 25 gramos, y los gramos de la disolución, que eran
125. Luego hago la división y me queda 0.2. En la calculadora, pues voy a desarrollar eso. ¿Y de qué manera lo podemos hacer en la calculadora? Pues aquí pongo mi calculadora y entre paréntesis pongo 0.2, cierro paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis y para multiplicarlo por 10 a la exponencial 6 pongo 1 y está esta tecla de aquí, exponencial se llama, 1 por 10 a la 6, cierro paréntesis, igual me da 200.000. Si usted lo quiere escribir de esta manera o en notación científica, presionamos esta tecla que se llama ENG. Me da 200 por 10 a la 3 o 200.000, como usted desee. Colocamos la respuesta y nos queda partes por millón es igual a 200 por 10 a la 3 partes por millón. Esa sería la respuesta. La encerramos o le ponemos color del primer ejemplo. Ejemplo 2. Calcular el porcentaje en masa y partes por millón de las siguientes soluciones. Tengo 1.20 kilogramos de K2SO4, sulfuro de potasio, más 100 gramos de H2O. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Y sacamos los datos. Tenemos la masa del soluto. Damos 1.20 kilogramos de K2SO4, el solvente que es 100 gramos de agua, de H2O, y luego pues me piden la masa total de la solución. Pero aquí, si ustedes se fijan, tenemos kilogramos y tenemos gramos, o sea, unidades distintas de medición. Siempre son unidades de masa, pero kilogramo es un múltiplo mayor a la unidad básica que es gramo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a convertir. Convertimos 1.20 kilogramos a gramos, entonces tachamos los kilogramos y multiplicamos 1.2 por 1000 y me da 1200 gramos. Entonces una vez que tenemos eso, el valor que teníamos y de esa manera pues nos queda la masa del soluto, 1200 gramos y sumado me daría 1300 gramos. Luego el siguiente paso sería escribir la fórmula. Porcentaje de masa, que es lo primero que me piden, que ya lo tengo aquí, signo de interrogación, y partes por millón, que también lo tengo, signo de interrogación. Coloco la fórmula y sustituyo valores. Porcentaje de masa dice que la masa en gramos del soluto, 1200 gramos, entre la masa total de la solución que me dio la suma, 1300 gramos. Hago la división, luego lo multiplico por 100, me da 0.92 la división, lo multiplico y me da 92% el porcentaje de masa, gramos de K2SO4. Ahora ya tengo el porcentaje en masa, me piden partes por millón. Escribo la fórmula que esté de acuerdo con las unidades que tenemos. Entonces, masa en gramos del soluto entre gramos o mililitros de la disolución multiplicada a la exponencial 6. Sustituyo los valores, masa en gramos, 1200 gramos del soluto, entre la disolución que me da 1300 gramos y lo multiplico. Ahora divido 1200 entre 1300 gramos me da 0.92 y ahora pues simplemente saco la calculadora y multiplico entre paréntesis 0.92 por 1 a la exponencial 6. Cierro paréntesis y me queda 920.000. Si no lo quiero escribir así de esa manera, lo escribo en notación científica, presiono esta tecla y me da 920 por 10 a la 3 o simplemente 920.000, como ustedes deseen. Y escribimos 920.000 partes por millón. Esa es la respuesta del ejemplo 2. Ejemplo 3. Calcular las partes por millón de 3.500 miligramos de dióxido de carbono, CO2, en 10 litros de aire. Lo primero que hacemos es sacar los datos. Sacamos los datos, masa del soluto, M del soluto, 3.500 miligramos de CO2. Ustedes se fijan aquí, cambio la letra V, coloco, que es volumen de solvente, que son 10 litros de aire. ¿Y qué es lo que me piden? Calcular las partes por millón. Coloco signo de interrogación porque no sé cuál es las partes por millón que tengo. Entonces, coloco la fórmula. De acuerdo con los datos que tengo, masa en miligramos, si ustedes se fijan aquí, entre litros o kilogramos de disolución. Como aquí lo tengo en litros, pues simplemente sustituyo valores. Y me queda parte por millón es igual a 3.500 miligramos de dióxido de carbono entre 10 litros de aire. Y hago la división y me queda 350 partes por millón. Y esa sería la respuesta. Conclusiones. Soluto es la cantidad de sustancia que le agregamos a una solución o solvente. El porcentual referido a una sustancia es equivalente a la división del soluto en gramos entre la cantidad de solución en gramos multiplicado por 100, es decir, el porcentaje total del compuesto. Y partes por millón, ppm, es el promedio en millones de partes de un compuesto. Tarea:
Calcula el porcentaje en masa, partes por millón de las siguientes disoluciones: 75 gramos de cloruro de sodio en 95 gramos de disolución. Y el otro ejercicio es el B, que dice 25.2 gramos de carbonato de potasio en 100 gramos de agua. Segundo ejercicio, calcular las partes por millón de una disolución que tiene 0.025 gramos de soluto en un volumen de 250 mililitros de disolución. Te queremos estudiando en casa.